¿Por qué si dejamos una cadena de metal a la intemperie, eventualmente se pone naranja y huele a fierro? ¿Por qué esta manzana se pone café de donde la cortamos? Bueno, todo esto ocurre por algo llamado reacciones de óxido-reducción. Y se llaman así porque se está dando un evento de reducción al mismo tiempo que uno de oxidación. Recordemos que esto de la óxido-reducción es un intercambio de electrones que se está dando entre los elementos. Con esto se pueden formar enlaces y se generan nuevas moléculas a partir de otras. Cuando un elemento pierde electrones, otro los está ganando. A este elemento que pierde los electrones le llamamos agente reductor, mientras que el que los gana se le llama agente oxidante. Ahora, cuando tenemos una reacción química escrita y queremos saber quién fue el elemento que perdió y quién fue el que ganó electrones, le escribimos los números de oxidación. Este numerito lo vas a encontrar como un subíndice al lado del símbolo del elemento y podrá ir acompañado de un signo de más o un signo de menos. Si está el más, quiere decir que ese elemento tiene una carga positiva, o sea, que tiene menos electrones que protones. Y si está el signo de menos, entonces quiere decir que ese elemento tiene una carga negativa, o sea, que va a tener más electrones que protones. Y de esta manera podremos determinar si se oxidó o se redujo. Oye, pero ¿cómo le asignamos estos números de oxidación? Vamos con el profe Dan del pasado para que nos recuerde cómo se tiene que hacer este procedimiento. Hola chicos, hoy vamos a revisar cómo asignar los números de oxidación a los elementos. Antes que nada, tenemos que saber qué es lo que representa el número de oxidación en un elemento. El número de oxidación nos dice cuántos electrones de valencia va a utilizar un elemento para poder combinarse con otro y de esta forma generar un compuesto. Ahora, tenemos que recordar que hay 5 reglas para asignar los números de oxidación a los elementos. Regla número 1. El número de oxidación de un elemento en estado puro o sin combinar es 0. Regla número 2. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, excepto en los hidruros, donde su número de oxidación es -1. Regla número 3. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, donde es -1. Regla número 4. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0. Y regla número 5. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de los átomos es igual a la carga del ion. Así que, la regla más importante que debes de tener en cuenta y recordar siempre cuando asignes los números de oxidación a un elemento es que sus cargas deben de neutralizarse para dar 0. En caso de que tú veas que la unión de 2 o más elementos no te da una carga igual a 0, estarás viendo la formación de un ion poliatómico, o sea, que es un ion formado por más de un átomo o elemento. Existen elementos que solamente tienen un solo número de oxidación. Estos te los puedes aprender para que cada vez que los veas en un compuesto, ya tengas idea de qué oxidación vas a utilizar para el otro elemento que está formando al compuesto. Si aún no te aprendes los números de oxidación de memoria, no te preocupes. Ten siempre a la mano tu tabla periódica de los elementos, porque aquí es donde vas a encontrar siempre toda esta información, tanto de los elementos que tienen un solo número de oxidación, como de los que tienen 2 o más. Recuerda seguir siempre estas recomendaciones y tener siempre en mente las 5 reglas que acabamos de ver para que te sea más fácil asignar los números de oxidación. Ok. Bueno, entonces ya sabemos cómo asignar números de oxidación y también ya sabemos cómo identificar a los agentes oxidantes y a los agentes reductores. Entonces, lo siguiente que tenemos que recordar es cómo se realiza este balanceo de ecuaciones químicas a través del método redox. Y para esto, volvamos con el profe Dan del pasado. Ya conocemos cómo hacer el balanceo de una ecuación química por tanteo. Sin embargo, hay muchas ecuaciones de óxido de reducción que son demasiado complejas para poderse balancear por este método. Tenemos que recordar que los procesos de óxido de reducción siempre suceden al mismo tiempo. Durante la oxidación, siempre se pierden el mismo número de electrones que se ganan durante la reducción. Ahora, para poder balancear una ecuación a través del método redox, debemos de seguir 4 sencillos pasos que vamos a ver a continuación. Recuerda que para poder hacer esto, deberás tener a la mano tu tabla periódica de los elementos
para así poder obtener la información necesaria. Tomemos como ejemplo la siguiente ecuación química. Paso 1. Asignar el número de oxidación a todos los elementos implicados. Comenzamos con el óxido de hierro. Tomamos nuestra tabla periódica y buscamos ambos elementos. Podemos ver que el hierro tiene dos posibles números de oxidación que se pueden usar. ¿Cómo sabremos cuál de estos vamos a asignarle? Para esto debemos buscar al oxígeno y tenemos que recordar que hay 5 reglas para asignar los números de oxidación. La regla número 3 nos dice que la oxidación del oxígeno siempre será -2, a menos de que esté formando parte de un peróxido. Dado que este no es el caso, podemos asignar el -2 como oxidación del oxígeno. Ahora, la regla número 4 nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0, por lo que debemos de escoger la oxidación del hierro que, sumada con la del -2 del oxígeno, nos dé 0. Ahora podemos ver que esa oxidación es +2. La regla número 1 nos dice que todo elemento que no esté formando parte de un compuesto tiene una oxidación neutra, o sea, igual a 0, a menos que se nos indique lo contrario en la ecuación, por lo que la oxidación del carbono que tenemos en nuestro ejemplo será 0. Lo mismo ocurrirá con el hierro, que se encuentra solo en el lado de los productos. Ahora, en el dióxido de carbono, volvemos a ir a nuestra tabla periódica para ver que el carbono tiene 3 posibles oxidaciones. De nuevo, para saber cuál debemos escoger, tenemos que asignarle la oxidación de -2 al oxígeno. Lo que podemos ver aquí es que en el compuesto dióxido de carbono hay 2 átomos de oxígeno. Cada uno de ellos posee una carga de -2, por lo que van a tener una carga total de -4. Siendo así que para neutralizar y llevar hasta 0 la carga del compuesto, tenemos que escoger la oxidación de +4 para el carbono. Paso 2. Identificar los elementos oxidados y los reducidos. Esto a partir de los cambios en sus números de oxidación. Para esto, tenemos que comparar las oxidaciones de cada uno de los elementos en el lado de reactivos con las que tienen en el lado de productos. El hierro pasó de tener +2 en los reactivos a tener 0 en productos, o sea, disminuyó, se redujo. El oxígeno se mantuvo con -2 en ambos lados de la reacción. El carbono pasó de tener 0 en el lado de reactivos a tener +4 en el lado de productos, o sea que aumentó, se oxidó. Paso 3. Ahora debemos hacer que estos cambios que hubo en ambos elementos se igualen. Para esto, identificamos que el mayor cambio lo tuvo el carbono, que fue de 0 a 4, por lo que el cambio del hierro, que fue de 2 a 0, tiene que igualarlo. Así que tenemos que buscar un número que multiplicado por 2, que fue el cambio que tuvo el hierro, nos dé 4, que fue el cambio que tuvo el carbono. Este número será el 2. A este número le llamamos factor multiplicador. Si se te facilita más, realiza una tabla como esta para que tengas todos tus datos representados de manera más clara. Paso 4. Finalmente, deberás utilizar al factor multiplicador, que en este caso fue 2, como coeficiente. Y lo deberás colocar en todos los lugares de la ecuación en donde haya hierro. Y así podrás balancear tu ecuación. Muchas gracias, Dan de cabello corto y pintado de café. Bueno chicos, ahora sí, a aplicar lo aprendido. Nos vemos en la próxima.